Mis padres usaron la mitad de mi herencia para el tratamiento médico de mi hermano. Pero descubrí que no estaba enfermo, solo endeudado con gente peligrosa. Y en su fiesta de recuperación, me encargué de invitar a los verdaderos beneficiarios. Cuando llegaron los mafiosos y se lo llevaron frente a todos, solo dije una cosa: esta vez, yo no me meto. Soy de Houston, tengo 28 años y nunca fui la hija que rompía cosas, hacía escándalos o gritaba en la mesa. No porque no quisiera, sino porque desde que tengo memoria me enseñaron que las mujeres educadas no hacen olas. Fui la que siempre sacó buenas notas, la que trabajó desde los 16 para ahorrar, la que ayudaba a su mamá a poner la mesa los domingos sin que nadie se lo pidiera, la que nunca llegó borracha ni embarazada, ni con tatuajes, ni con historias de rebeldía que incomodaran al abuelo. Mi hermano, en cambio, siempre fue el desastre con corona. 2 años mayor que yo, repitió 2 veces de grado, se metió en peleas, le robó el carro a mi papá una madrugada para irse a Galveston con una tipa que ni sabía su apellido, y aún así. Si preguntas en mi casa quién es el orgullo de la familia, van a señalarlo a él, como si todo lo demás fueran historias de crecimiento personal. A mí, con todo y mis logros, siempre me quedó el asiento del copiloto. La que ayuda. La que aguanta. La que no hace drama. La que entiende. Mi abuelo, el único con algo de justicia en la cabeza, me dejó una herencia cuando falleció. Era un fondo modesto, bien armado por un contador de esos que aún usan papel carbón y no confían en las apps. No era una fortuna de película, pero sí era lo suficiente como para no empezar desde cero. Con eso pensaba pagar mi maestría en administración pública, terminar de pagar el préstamo del carro sin tener que trabajar doble turno. Quizá darme el lujo de un par de meses respirando antes de lanzarme al mundo de los adultos con todas las letras. Mi abuelo fue claro: yo tendría acceso completo al fondo cuando cumpliera 25. Y así fue. A los 25 con un día, recibí el correo del banco confirmando que ya estaba disponible, y por primera vez en años sentí que algo era solo mío, sin condiciones, sin tener que pedir permiso. Sin deberle la explicación a nadie. Pero en mi familia, la paz dura lo mismo que una cerveza fría en una parrillada. Menos de una semana después de ese correo, me sentaron en la mesa del comedor con caras largas. Yo pensé que habían descubierto que me iba a ir a vivir sola o que había dejado la iglesia o algo así. Pero no. La cara de mi mamá estaba pálida, como cuando se muere alguien, y la de mi papá tenía ese gesto de esto no me gusta, pero aquí estoy. Mi hermano no estaba. Mi mamá empezó con su clásico tono de tragedia mal actuada diciendo que necesitaban contarme algo muy serio, algo que habían descubierto hacía poco y que les partía el corazón tener que decírmelo así. Yo no dije nada, solo me quedé sentada esperando la bomba. Fue entonces cuando soltaron que mi hermano había sido diagnosticado con cáncer. Que no era algo que se pudiera tratar en cualquier parte, que era un tipo raro, agresivo, y que requería un tratamiento experimental en una clínica privada de Dallas. Que el seguro solo cubría lo básico, y que los médicos les habían dicho que lo más avanzado, lo que tenía más probabilidades de salvarle la vida, era ese tratamiento caro. Mi mamá lloraba mientras hablaba. Mi papá no la miraba. Y yo, que aunque ya me temía algo raro, no tenía ni idea del nivel de teatro que estaban montando, empecé a temblar. No sé cómo explicarlo sin sonar como una idiota. Pero sí, lo creí. Con todo lo que mi hermano era, nunca pensé que alguien se inventaría algo así. Mucho menos mi madre. Me mostraron unos papeles que apenas miré, me dijeron nombres de doctores, me hablaron de urgencia y de amor familiar y de lo importante no es el dinero, es la vida. Y como la pendeja que soy, o que era en ese momento, firmé. Transferí la mitad exacta de la herencia. No pedí copia de nada, no leí los papeles, no exigí información adicional. Solo firmé. Porque era mi hermano. Porque era mi familia. Porque así me educaron, a dar sin preguntar, a confiar, a cargar con el sacrificio como si fuera una medalla. Durante 6 meses nadie habló mucho del tema. Yo no preguntaba, ellos no contaban. Mi mamá decía cosas vagas como sigue en tratamiento, está respondiendo bien, le cuesta caminar a veces, pero tiene fe.
Mi hermano me evitaba más de lo normal, pero asumí que era por la enfermedad. A veces se le escapaban indirectas como si salgo de esta, te debo una cena de las buenas o nunca voy a olvidarme de lo que hiciste. Yo asentía. No quería presionar. Me dolía pensar en lo que pasaría si el tratamiento fallaba. Hasta que una tarde cualquiera, sin previo aviso, mi mamá me llamó con la voz emocionada para decirme que el tratamiento había funcionado, que era casi un milagro, que el tumor estaba en remisión. Que el doctor había dicho que era 1 en 1.000.000. Y que por eso, para celebrar la vida, iban a hacerle una fiesta. Una celebración de agradecimiento. Una reunión íntima en casa de mi tía, con familia y amigos cercanos. Me pidieron que llevara un pastel. Yo lo llevé. Un pastel de chocolate con betún blanco y letras rojas que decían bienvenido de vuelta. Pero mientras lo decoraba, mientras cargaba la caja en el carro, mientras me maquillaba para esa tarde en la que se suponía que debíamos agradecer que la vida le había ganado al cáncer, algo me sabía a mierda. No tenía pruebas. No tenía pistas. Solo una sensación. Como cuando hueles algo podrido detrás del refrigerador y aunque no lo veas, sabes que hay algo descomponiéndose. Aún así, fui. Porque si hay algo que mi familia me enseñó mejor que amar, es fingir. Fingir que todo está bien. Fingir que no duele. Fingir que lo que te quitan no importa si al otro le ayuda. Pero esa noche no solo llevé un pastel. También llevé lo que encontré después. Porque sí, esa misma semana, algo se rompió en mí. Algo que me hizo revisar más allá del olor podrido. Algo que me llevó directo a la verdad. Una verdad que quemaba. Una verdad que gritaba. Y que, esa noche, yo iba a dejar entrar por la puerta de la fiesta sin pedir permiso. Y cuando lo hiciera, cuando todo se cayera como un castillo de cartas frente a las tías, los primos, los vecinos y los que aplaudían la recuperación de mi hermano como si fuera un puto mártir, no iba a correr a detener nada. No iba a explicar. No iba a defenderlo. Porque esta vez, yo no me iba a meter. Actualización 1. Una semana antes de la fiesta, cuando mi mamá me llamó para darme los detalles de la decoración y me preguntó si prefería que encargaran el pastel en Costco o si me animaba a hornear algo con ese talento que tengo. Fue cuando terminé de confirmar que todo era una farsa. No por el pastel, ni por la voz animada de mi madre al otro lado del teléfono, sino por el puto tono de ligereza con el que hablaba de todo como si la vida no le debiera una disculpa a nadie. Como si yo no hubiera vaciado media herencia en una clínica de la que nunca volví a escuchar. Como si en vez de haberme arrancado el futuro para curar a su hijo, me hubieran hecho un favor por dejarme colaborar en algo tan noble. Me pidió que hiciera uno bien bonito, con fondant si se puede, ya sabes que a tu tía le encanta para las fotos. No dije que no. Pero tampoco dije que sí. Solo colgué con un noveo y me senté frente a la computadora con un nudo en el estómago. No había pasado más de 10 minutos cuando abrí por error un correo de una bandeja vieja, de esas que uno tiene conectadas todavía a sitios de facturación, boletines de tiendas, seguros médicos y 1000 cuentas olvidadas. Era una notificación de la supuesta clínica a donde, según mi madre, mi hermano había asistido durante meses. El asunto decía algo genérico como seguimiento de paciente, pero al abrirlo me di cuenta de que no era ningún informe médico. Era una carta de conciliación de saldo, con una advertencia final que decía claramente, estimado paciente, según nuestros registros, usted no ha recibido atención, tratamiento ni consulta en nuestras instalaciones en los últimos 12 meses. Si esta información es incorrecta, comuníquese con atención al cliente. Me quedé sentada frente a esa pantalla como si acabara de ver una maldita película de terror con mi nombre en los créditos. Leí la carta 3 veces. Busqué el número. Llamé. Una señora con voz cansada, como esas que llevan toda la vida contestando teléfonos en clínicas donde la gente llega rota, me respondió sin entusiasmo. Le di el nombre completo de mi hermano, la supuesta fecha de ingreso, la dirección, todo lo que recordaba que me habían dicho. La mujer tecleó por un rato y después me respondió lo que en el fondo ya sabía pero no quería escuchar. Lo siento, no tenemos registro de ningún tratamiento asociado a ese nombre ni a esos datos.
Puede que haya una confusión con otra sede, pero aquí no figura en nuestros archivos, ni como paciente registrado ni como beneficiario de ningún plan. Le pregunté si podía haber sido algún programa especial, algo no registrado con nombre propio. Me dijo que no, que incluso en los casos de ensayos clínicos o terapias alternativas, los registros debían existir. Y que no lo sabía. Le agradecí en automático. Colgué. Y me quedé ahí, mirando la pared, con la sangre latiéndome en las orejas y un zumbido en la cabeza como si acabara de recibir un golpe seco en el cráneo. No lloré. No grité. No aventé nada. Solo sentí una furia rara, profunda, densa. Como si todo mi cuerpo se estuviera endureciendo por dentro. Me puse los tenis sin pensarlo demasiado, tomé las llaves del carro y conduje directo al apartamento de mi hermano. Vive a 15 minutos de la casa de mis padres, en uno de esos complejos con pasto mal cortado, piscina cerrada por mantenimiento desde hace meses y escaleras oxidadas que crujen como si cada paso fuera una advertencia. Sabía que probablemente no iba a estar. Pero no me importaba. Tenía copia de la llave porque hace tiempo, cuando se fue a vivir solo, me pidió que por cualquier cosa la tuviera guardada. Hasta ese día, nunca la había usado. El interior del apartamento olía a ropa sucia, a fritura vieja y a desorden crónico. En el fregadero había platos apilados con restos secos de lo que parecía arroz pegado y salsa de bote. Sobre la mesa del comedor, una laptop abierta con una página de apuestas deportivas congelada en medio de un parlay fallido. No sé mucho de eso, pero sé leer números. El cabrón había perdido $500 en 2 apuestas seguidas. Junto al microondas, en una pila desordenada, encontré sobres con remitentes como Final Notice, Urgent, Immediate Action Required. La mayoría eran estados de cuenta de tarjetas de crédito vencidas. Otras eran más turbias. Sobres sin membrete, escritos a mano, con solo una palabra, paga. Otros llevaban números de teléfono anotados con bolígrafo, sin nombres, sin firma. Entre ellos, encontré una nota en una hoja rota que decía con mayúsculas torpes, viernes 5 de la tarde, trae el resto. Se acabó la paciencia. No había firma. No había amenazas explícitas. Pero la forma en la que estaba escrita, en la que estaba doblada y pegada con cinta en la puerta del refrigerador, no dejaba dudas. Eso no venía de un banco. No venía de un acreedor legal. Eso venía de alguien que no necesita enviar abogados. De alguien que, cuando se le acaba la paciencia, no manda otra carta. Me senté en el borde del sofá. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Mirando todo. La mesa desordenada, la laptop todavía encendida, los sobres, la nota. Pensando en los 6 meses en los que había trabajado doble turno. En las veces que dije no puedo salir, tengo que ahorrar. En la pinche vez que rechacé una oferta de un posgrado porque ya no podía pagar la mudanza. Todo para salvarle la vida a un cabrón que ni siquiera tenía gripe. Que ni siquiera se tomó la molestia de inventar bien su mentira. Me paré. Empecé a tomar fotos de todo. Del refri, de los sobres, de la pantalla del computador. Las mandé a mi correo. Las guardé con fecha y hora. Y después salí de ese lugar sin mirar atrás. En el carro, camino a casa, empecé a pensar en todo lo que había pasado, y por primera vez, en lugar de sentirme usada o culpable, empecé a hacer lo que debía hacer desde el principio, pensar con frialdad. Entendí que si había algo que aún me quedaba por recuperar, no era el dinero. Era el respeto por mí misma. Porque si ya me habían tomado por pendeja una vez, no pensaban hacerlo 2. Y si lo que venía era una fiesta para celebrar la mentira, entonces esa fiesta iba a ser la maldita trampa perfecta para devolver la mentira completa con la misma energía con la que me la tragaron. Y esta vez, yo iba a ser quien preparara la mesa. Pero no para pastel. Sino para que cada quien se tragara la mierda que cocinó. Y que lo hiciera en público. Con invitados. Con testigos. Con todo el puto decorado. Actualización 2. 3 días después de haber entrado al departamento de mi hermano y confirmado, sin espacio para la duda, que todo había sido un maldito teatro armado para sacarme el dinero.
Supe que no podía simplemente quedarme con la verdad en las manos como quien guarda una pistola descargada en un cajón. No quería solo saberlo yo. No quería quedarme sentada con mi rabia en silencio mientras ellos celebraban una mentira como si fuera un milagro. Quería que el mundo, o al menos, el mundo hipócrita que tanto los aplaudía, lo viera. Quería que lo sintieran en carne viva, que les ardiera en la cara. Y si tenía que ser cruel, si tenía que ensuciarme un poco las manos, si tenía que poner el dedo sobre la herida justo frente a todos, lo iba a hacer sin pestañear. Porque esta vez no iba a ser la hija que se guarda todo. Esta vez me iban a escuchar. Todo empezó una tarde cualquiera. Mis padres habían organizado una reunión familiar y de amigos cercanos en el patio de mi tía, que vive en una casa grande con porche de madera y una mesa de picnic larga donde se suelen hacer los cumpleaños más patéticos que recuerde, con globos inflados a pulmón y manteles que se resbalan con el viento. Me habían dicho que esperaban entre 30 y 50 personas, que cada quien llevaría algo de comer, que había que vestirse alegre pero formal, como si estuviéramos celebrando una boda religiosa a mitad de un BBQ. Mi madre me pidió que ayudara a decorar, a organizar el playlist, a revisar las impresiones para los cartelitos con frases tipo nunca pierdas la fe y el amor sana. Yo respondí que sí, que me encargaba de eso, que no se preocupara por nada. Y cuando colgó el teléfono creyéndose bendecida, me metí directo a lo que ya tenía planeado, buscar el número de contacto que aparecía en una de las notas encontradas en el departamento de mi hermano. No había nombre. Solo un número de teléfono, sin ningún tipo de presentación. Marqué una primera vez y colgó antes de sonar. Lo intenté una segunda, y esta vez sí contestaron. Una voz de hombre, seca, directa, preguntó simplemente, ¿quién habla? No hubo tono agresivo, ni presentación educada, ni pausa para cortesías. Le respondí que tenía algo que podría interesarle. Le dije que conocía a Julio, mi hermano, que sabía de su deuda, que tenía información y que si quería recuperar su dinero, había una oportunidad. Del otro lado hubo silencio por 2 segundos. Luego me preguntó quién era yo. Le dije la verdad, su hermana. Y que sí, había estado del lado de él durante un tiempo, pero que ya no. Que me había mentido, que me había robado, y que no pensaba protegerlo ni un día más. La voz respondió algo que no me sorprendió, no eres la primera hermana que llama por algo así. Le pregunté si estaba dispuesto a escuchar. Me dijo que tenía 5 minutos. Y entonces hablé. Le conté que Julio iba a estar en una fiesta el sábado por la tarde, en casa de una tía, celebrando su recuperación milagrosa de un cáncer que jamás tuvo. Le dije que ahí iba a haber gente, familia, vecinos, y que no le pedía violencia, solo presencia. Que llegaran. Que lo confrontaran. Que se lo llevaran si querían. Pero que lo hicieran delante de todos. Porque si alguien merecía quedar en evidencia, era él. Hubo otro silencio. Luego la voz dijo, pásame la dirección. Y mándame hora exacta. Lo hablamos ese día. Pero si estás jugando con nosotros, pierdes tú también. Acepté sin titubear. Le pasé todo. Me pidió que no escribiera nombres. Que solo dijera habrá fiesta con familiares y que avisara si algo cambiaba. Luego colgó. Sin más. Como quien termina una llamada de Uber Eats. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a vomitar. Pero en el fondo, por primera vez, sentí que tenía el control de algo. Que por fin iba a dejar de ser la que sostenía la mentira con las manos temblorosas. A la mañana siguiente, fui a casa de mi mamá para ayudar con las fotos, como había prometido. Ella tenía una caja llena de imágenes viejas y marcos de plástico con bordes dorados, el tipo de decoración que uno solo ve en casas donde se sigue colgando la placa de familia unida en la pared. Mientras ella seleccionaba las fotos y me explicaba cómo quería que las imprimiera, una en blanco y negro, una con filtro sepia, que se vea lo nostálgico, que parezca que pasamos por el infierno. Yo aproveché para tomar el celular de mi hermano, que estaba sobre la mesa. No tenía clave. Porque claro, él siempre fue demasiado confiado, demasiado idiota, o ambas. Me metí directo a los mensajes. Busqué los más recientes.
Había uno, justo de ese mismo número al que había llamado la noche anterior. El contacto estaba guardado como Daniel, pero el contenido dejaba claro que no había nada amistoso en esa relación. ¿Qué pasó con lo de la semana pasada? No mandes a nadie más, me contestas tú, no quiero excusas. Ya llevas 3 semanas con esto. Eran mensajes con pocas palabras, pero con un peso que se sentía hasta en la pantalla. El último decía, esta es tu última oportunidad. Y tú sabes lo que pasa cuando se acaba la paciencia. Le respondí como si fuera Julio. Me aseguré de imitar su forma de escribir, sin comas, sin acentos, directo. Le dije que iba a recibir un pago el sábado. Que alguien de la familia me iba a dar parte del dinero ese día en una fiesta. Que lo demás lo arreglaríamos después. Le mandé la misma dirección. La misma hora. Le pedí que no hubiera drama, que fuera una reunión tranquila, que no quería líos. Solo lo estrictamente necesario. Me respondió con un emoji de pulgar arriba. Eso fue todo. Sin confirmación, sin detalles. Solo el símbolo más frío que he visto en mi vida. Y aún así, me bastó. Esa misma tarde, hablé con mi tía. Le dije que tal vez no era buena idea que llevara a los niños. Que con todo el alcohol y la cantidad de gente, podía complicarse. Usé el pretexto de que iban a decir muchas groserías, y como mi tía es de esas que no soporta oír una mala palabra en presencia de su hijo de 7 años, aceptó rápido. Me dijo que no iba a invitar a los más pequeños, que era mejor hacer algo más tranquilo, más tipo reunión adulta. Me aseguré también de que no hubiera juegos inflables, ni dulces, ni nada que pudiera atraer a vecinos con hijos. Quería estar segura de que ese día no se mezclara gente inocente en la mierda que iba a explotar. Ya en mi casa, abrí la laptop, conecté la impresora y comencé a armar la carpeta negra. Escaneé cada carta de deuda que había encontrado. Tomé capturas de pantalla de los mensajes de texto. Imprimí los correos de la clínica diciendo que no tenían registro de ningún paciente llamado Julio. Guardé todo, una por una, en fundas plásticas. Las clasifiqué por fecha. Les puse post-its con anotaciones. Era como armar un caso, pero no para un juez. Era para el juicio social, el único que realmente me importaba. Quería que, cuando todo se revelara, no tuvieran cómo negarlo. Que no pudieran hacer lo que siempre hacían, lavarse las manos, hacerse los confundidos, culpar a otros. Quería que el acto final de esa farsa fuera tan claro, tan visual, tan brutal, que nadie pudiera seguir defendiendo a ese cabrón. Que hasta la última prima metiche, el vecino chismoso y la tía santurrona supieran que el enfermo nunca fue él, que las únicas cosas enfermas ahí eran las mentiras y el descaro con el que las montaron. Terminé de armar la carpeta alrededor de la medianoche. Me senté frente a la mesa del comedor con una taza de café frío y la carpeta al frente. La miré durante varios minutos, sin tocarla. No porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque sabía que ese momento era el punto de no retorno. Una vez que eso saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Mi familia ya no iba a ser igual. Mis padres no me iban a mirar con la misma cara. Mi hermano probablemente me iba a odiar por el resto de su miserable vida. ¿Pero sabía qué? Que se jodieran. Porque si hay algo que duele más que perder dinero, es darte cuenta de que quienes deberían protegerte son los que más rápido te venden. Y esa noche, mientras el barrio dormía, mientras el aire acondicionado zumbaba como un corazón lento, me prometí una sola cosa, no iba a salvarlo. Esta vez, no. Esta vez yo no metía las manos por nadie. Esta vez, ellos iban a ver lo que significa recoger lo que sembraron. Y no iban a poder decir que no lo vieron venir. Porque yo les iba a poner el desastre en bandeja. Decorado. Iluminado. Y servido justo en medio de su fiesta. Actualización 3. La tarde de la fiesta llegó con ese calor pegajoso típico del sur de Texas, el que no se va ni con abanico ni con hielo. Era sábado, y aunque la intención era hacer una reunión íntima y familiar, como lo vendieron mis padres, desde que crucé la puerta trasera de la casa de mi tía, supe que esa mierda iba a ser cualquier cosa menos pequeña.
Había más de 30 personas entre familiares, vecinos, compañeros de trabajo de mi papá, viejos amigos de la iglesia, gente que en mi puta vida había visto. Y todos estaban ahí como si de verdad creyéramos que habíamos presenciado un milagro bíblico. El patio estaba decorado con listones blancos y dorados, globos que formaban la palabra guerrero, manteles color crema con centros de mesa hechos de velas falsas y piedritas brillantes. Y una pancarta que decía bienvenido a la vida de nuevo, Julio colgando torcidamente de 2 árboles como si fuera una maldita escena de teatro escolar. A un costado de la mesa principal, había una figura enorme hecha de cartón que imitaba una botella de quimioterapia pintada con glitter. No era joda. Alguien pensó que eso era gracioso. Mi madre, por supuesto, estaba vestida de blanco, con un pañuelo de encaje sobre los hombros, como si acabara de regresar de rezar a Fátima. Repartía abrazos entre los invitados como si fueran estampitas benditas y soltaba frases como Dios nos dio otra oportunidad y mi hijo es un testimonio viviente del poder de la fe. A cada persona nueva que llegaba le contaba la historia de cómo casi lo perdemos y cómo un tratamiento experimental en Dallas lo había salvado justo a tiempo. El detalle de que ese tratamiento jamás existió, por supuesto, no se mencionaba. Ni una palabra de que el dinero que pagó esa farsa salió de mi futuro, de mis planes, de mis noches trabajando en turnos dobles mientras ellos aplaudían la mentira. Me acerqué a la mesa de comida con una sonrisa tensa y dejé el pastel que había comprado el día anterior. Ni siquiera lo hice yo. Lo mandé a hacer a una pastelería cerca de mi casa con la inscripción más genérica posible, celebremos la vida. Fingí alegría. Fingí que no quería vomitar. Y me moví entre los invitados como si no llevara una bomba en el bolso. Porque ahí, colgando de mi hombro, estaba la carpeta negra con todos los documentos que demostraban que nada de eso era verdad. La misma carpeta que tenía pensado abrir en el momento justo. Frente a todos. Sin más advertencia que mi presencia. Mi hermano apareció pasadas las 6, con una camisa blanca planchada y el mismo corte de cabello que siempre ha usado desde los 17. Ese que cree que lo hace parecer más maduro pero que en realidad lo hace ver como un tipo que se quedó estancado en la prepa. Entró con una sonrisa ensayada, como si de verdad le creyera a su propio guión, saludando a todos con palmadas en la espalda, abrazando a sus tíos, besando en la frente a las tías, dándole la mano a los vecinos. Repitiendo una y otra vez gracias por venir, significa mucho. Cuando me vio, se acercó como si nada, me abrazó con fuerza, más de la necesaria, y me susurró al oído te lo voy a pagar todo, hermana, ya verás, te lo prometo. Me quedé quieta. No dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que ese no era el momento para desperdiciar saliva. Él no sabía lo que venía. Nadie lo sabía. Solo yo. La fiesta fue avanzando. La música empezó a sonar por las bocinas que mi primo había traído, una mezcla espantosa de pop cristiano y baladas de los 90. Las mesas se llenaron de platos plásticos con arroz con pollo, ensalada de papa y frijoles refritos, como en cualquier fiesta latina que se respete. Las señoras hablaban de lo milagroso que era todo, los hombres se servían cervezas desde una hielera gigante al lado del porche, y los adolescentes se aburrían con el celular en la mano esperando que todo terminara. Pero yo no escuchaba nada de eso. Yo miraba el reloj. Porque había una hora exacta. Y ya se acercaba. A las 7:18 vi llegar el primer auto. Era un sedán negro, sin placas visibles al frente. Se estacionó frente a la acera, pero nadie bajó. Apenas 2 minutos después, llegó un segundo auto, este más grande, un SUV gris oscuro que se detuvo junto al primero. De ese sí bajaron 3 hombres. No gritaban. No hicieron ningún gesto extraño. Caminaban como quien ya sabe a dónde va, con las manos en los bolsillos y los ojos firmes. Uno llevaba una camisa celeste, con las mangas dobladas. Otro, una chaqueta ligera, aunque hacía un calor de la chingada. El tercero traía gafas oscuras, incluso cuando el sol ya empezaba a esconderse. Los 3 se acercaron por el borde del jardín, mirando a su alrededor como quien evalúa el terreno. Yo ya no respiraba normal. No por miedo. Por la intensidad del momento.
por la descarga de adrenalina que me zumbaba en la espalda. Mi madre fue la primera en notar su presencia. Caminó hacia ellos creyendo que eran nuevos invitados, quizá compañeros de trabajo de mi padre. Les dijo con esa voz dulce de anfitriona de misa: «Hola, bienvenidos, qué alegría que pudieron venir». Ellos no respondieron. Solo miraron hacia el centro del patio, donde estaba mi hermano, tomando una cerveza y riéndose con un primo. Uno de ellos levantó la barbilla y dijo: «Julio, tenemos que hablar». Mi hermano tardó unos segundos en procesarlo. Luego se quedó inmóvil, con la botella a medio camino entre la mesa y la boca. La expresión en su cara cambió de golpe. Como si le hubieran apagado las luces por dentro. Mi padre intentó interponerse, dando 2 pasos hacia ellos y preguntando: «¿Y ustedes quiénes son?», con una mezcla de falsa autoridad y voz de susto. El hombre de la chaqueta lo ignoró. El de la camisa celeste fue directo: «Venimos a cobrar. Y si no tienes el dinero, traes lo que sigue. No hay más extensiones». Fue ahí, justo ahí, que mi madre comenzó a gritar. No a preguntar, no a defender, no a negociar. A gritar. «¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí, Julio? Diles que se vayan, alguien que llame a la policía». Y ahí fue cuando yo di el primer paso al frente. Me acerqué a la mesa principal. Puse la carpeta negra encima del mantel. La abrí sin decir una palabra. Dejé que el aire pasara entre las hojas. Uno de los invitados, un vecino, se inclinó para mirar. Vio los estados de cuenta, los mensajes, los correos. «¿Qué es esto?», preguntó alguien. «La verdad», respondí. Mi voz no temblaba. Ni un poquito. Mi hermano me miró con una mezcla de odio y súplica. Dijo entre dientes: «¿Qué hiciste, pendeja?». Y yo, sin pestañear, con la mirada clavada en sus ojos, respondí lo único que llevaba días preparando, lo único que me importaba que todos escucharan. «Esta vez, yo no me meto». Y me giré. No para irme. Para quedarme. Para ver. Para no perderme nada. Porque si algo aprendí de esta mierda es que a veces, lo más poderoso que puedes hacer, es no hacer nada. Solo quedarte quieta mientras los demás ven cómo se desmorona el teatro que construyeron. Con aplausos falsos. Con mentiras. Con dinero que no les pertenecía. Y ahora, con testigos. Porque el show apenas empezaba. Y yo tenía el mejor asiento. Actualización 4. No pasaron ni 15 minutos desde que los tipos se llevaron a mi hermano fuera del patio hasta que escuchamos, como si el mundo no se cansara de dar giros, el sonido de una patrulla estacionándose frente a la casa. No llegaron con sirenas, ni con luces, ni gritando instrucciones por el altavoz. Simplemente aparecieron. 2 oficiales, uno joven con el uniforme aún demasiado limpio para parecer confiable, y otro ya mayor, con cara de haber trabajado en cada barrio de Houston. Bajaron del vehículo con esa calma que da el saber que probablemente lo que van a encontrar es más escándalo que delito. Uno de los invitados, todavía no sé quién, y honestamente no me importa, fue quien llamó al 911, alegando que un grupo de hombres peligrosos se había llevado por la fuerza a una persona enferma. Supongo que la parte de enfermo de mentira no la incluyó. Mi madre, por supuesto, fue la primera en correr a hablar con ellos. Aún con el rostro enrojecido por los gritos y el maquillaje corrido, les dijo que su hijo había sido secuestrado en plena reunión familiar, que habían irrumpido hombres armados, lo cual era una completa mentira. Y que no entendía por qué nadie estaba haciendo nada. Los oficiales le pidieron que se calmara. Le preguntaron si había habido violencia. Ella respondió que no, pero que fue claramente una amenaza, que su hijo estaba en peligro, que esas personas no eran normales. Uno de los policías le pidió que se sentara, que por favor le explicara desde el principio lo ocurrido. El otro empezó a hacer preguntas a los presentes. Cuando se acercó a mí, yo no me moví. Ni un centímetro. Ya no me temblaban las manos. Ya no tenía el corazón en la garganta. Le ofrecí la carpeta que había dejado abierta sobre la mesa y le dije, con la voz más clara que pude reunir, que lo que ahí adentro encontraría explicaría exactamente por qué esas personas habían venido.
Que no se trataba de un secuestro. Que era una deuda. Que no era gente con pistolas ni amenazas, sino con cuentas pendientes y un historial de advertencias ignoradas. El policía la ojeó. Le tomó fotos con su celular del trabajo. Me pidió que resumiera lo que sabía. Le conté sin adornos. Le dije que yo misma había dado una cantidad considerable de dinero, mitad de una herencia familiar, bajo la creencia de que mi hermano estaba recibiendo un tratamiento médico. Que mis padres me habían pedido ese dinero porque supuestamente su vida estaba en riesgo. Que esa versión era falsa. Que la clínica a la que dijeron que había asistido no tenía registro alguno de él. Que yo, después de descubrirlo, también descubrí múltiples notas, cartas de cobro y amenazas relacionadas a deudas de apuestas. Préstamos personales y dinero prestado por lo que claramente no eran entidades financieras oficiales. Le conté que todo estaba en esa carpeta. Que yo misma no conocía a los hombres que llegaron. Que no les di la dirección explícitamente, porque no soy tan idiota como para incriminarme verbalmente en algo que pueda torcerse, pero que sí sospechaba que alguien les hizo saber dónde podían encontrarlo. Dije eso último mirándolo a los ojos, sin parpadear. Mi madre intentó intervenir, interrumpiendo cada 5 segundos con frases como, ella está mintiendo, eso no tiene nada que ver, esas personas casi lo matan, y todo esto es su culpa. Hasta que el oficial más viejo le pidió que se alejara mientras tomaban la declaración. Cuando ella insistió, el hombre le habló con firmeza. No con gritos, no con violencia. Solo con ese tono que te corta en seco, señora, si no se calma, voy a pedirle que se siente allá atrás y guarde silencio o la retiraré de la escena. No está ayudando. Fue la primera vez en mi vida que alguien en voz alta le ponía un freno a mi madre. Y ver cómo se le desdibujaba la boca al escucharlo fue, honestamente, una experiencia casi religiosa. Después de unos 20 minutos de entrevistas, revisiones, fotos, y uno que otro testimonio incoherente de primos que ni sabían bien lo que pasaba, los oficiales se miraron entre sí y el más joven, con la cara marcada por esa expresión de esto es una pérdida de tiempo legal pero una puta novela emocional, nos reunió a varios en el centro del patio. Nos dijo que, por lo que ellos veían, no había evidencia de que se tratara de un secuestro. Que el hombre en cuestión, mi hermano, se había ido caminando por su propio pie. Que no se habían reportado agresiones, ni amenazas directas. Que nadie había usado fuerza física contra él. Y que sin una denuncia formal del afectado, sin lesiones visibles, ni ningún indicio de coerción o peligro real, la policía no tenía razones para intervenir. Dijo también que no era la primera vez que respondían a asuntos familiares donde las deudas se mezclaban con mentiras. Y que a veces, la gente más peligrosa era la que sabía cómo manipular el cariño. Mi madre casi colapsa. Mi padre, que hasta entonces había estado en un rincón fingiendo que arreglaba una silla para no meterse, se acercó a los oficiales y preguntó si podían por lo menos buscarlo para asegurarse de que estuviera bien. El más viejo le respondió que si su hijo estaba en peligro, lo llamaría o buscaría ayuda. Que si aparecía algún indicio de amenaza real, entonces sí podían actuar. Pero que hasta ese momento, lo único que tenían era una deuda entre adultos y una familia rota. El oficial joven agregó algo más, con cierta incomodidad, y si todo lo que ella, me señaló, nos mostró es cierto, entonces probablemente él ya sabía que esto podía pasar. Y sí. Sabía. Porque se lo advirtieron más de una vez. Porque yo lo vi en sus mensajes. Porque se lo buscaron. Cuando se fueron, no hubo más fiesta. Algunos empezaron a irse de inmediato, con esa incomodidad en la cara que dejan los momentos en los que la fachada perfecta se derrumba en cámara lenta. Mis tías evitaban mirarme. Mis primos bajaban la cabeza. Los vecinos fingían revisar el celular. Todo ese teatro decorado de milagros, superación y familia unida por la fe se cayó en menos de una hora, como un castillo de cartas que nunca tuvo base. El pastel quedó sobre la mesa, sin cortar. Las velas ni siquiera se encendieron. Y mi madre, en uno de sus peores momentos, me gritó desde el porche, esto no lo vamos a olvidar nunca, nos jodiste la vida a todos. Y yo,
con la carpeta en una mano y el bolso al hombro, le respondí sin subir la voz, sin moverme del lugar, la vida ya estaba jodida desde antes. Yo solo prendí la luz para que se vieran las cucarachas. Me fui caminando hasta mi carro, con las piernas firmes y la espalda recta. No porque no doliera, porque sí, dolía, sino porque me negaba a volver a agachar la cabeza. No más. Subí, encendí el motor, y conduje sin prisa hasta mi departamento. Al llegar, me serví un trago de whisky con hielo. Uno bueno, no el barato que me acostumbré a comprar cuando pensaba que tenía que ahorrar por todos. Me senté en el sillón. Dejé la carpeta sobre la mesa de centro. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin apretar los dientes. Porque a veces, la justicia no viene con uniformes, ni gabel, ni sentencias. A veces, la justicia es que todo el mundo vea, sin filtros ni excusas, quién es quién. Y que no puedas esconderte más detrás de una mentira. Porque esta vez, yo no cubrí a nadie. Esta vez, yo no me metí. Y que se jodan si eso les duele. Actualización 5. Un mes después de la fiesta, ya no quedaba ni una sola decoración colgando del patio de mi tía. Ni los globos reventados, ni los mantelitos que mi madre había planchado con devoción el día anterior, ni los cartelitos con frases religiosas impresas en cartulina brillante. Todo ese escenario de comedia trágica se había desmantelado como si nunca hubiese existido. Pero las consecuencias, esas no se fueron con el viento ni con la vergüenza del momento. Se quedaron pegadas como humedad en las paredes. Y en mi caso, como una liberación amarga, como esa clase de dolor que no desaparece, pero que ya no quema. Durante esas semanas, no recibí ni una sola llamada de mi hermano. Ningún mensaje. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Lo único que llegó a mi teléfono fue un mensaje de texto, enviado a las 3:27 de la mañana, con 3 líneas mal escritas, sin puntuación, con el rencor estirándose entre cada palabra. Eres una mierda, mamá está enferma del susto, ojalá te pase lo mismo. No respondí. Ni siquiera lo pensé. Solo lo dejé en visto. Lo leí una sola vez y después lo archivé como quien guarda un expediente que ya no necesita volver a abrir, pero que conserva por si algún día se lo piden en una corte. Porque eso era ahora, evidencia de lo poco que valía todo ese circo de la familia, lo poco que pesaba el amor cuando había dinero y culpas en juego. Mi madre, por su parte, sí se comunicó. No con la intención de entender lo que había pasado, ni para disculparse, ni mucho menos para aceptar que todo lo que hicieron fue joderme la vida por mantener a su hijo preferido flotando en su fantasía de mártir. Lo hizo para reclamar. Me llamó con la voz entrecortada, pero no de llanto sincero, sino de esa rabia que le nace cuando se le escapa el control. Me dijo que estaba devastada, que yo no tenía idea de lo que había causado, que mi hermano ahora estaba siendo vigilado por gente peligrosa, que ella no podía dormir y que esto no lo iba a perdonar nunca. Y después soltó lo que llevaba guardado, lo que de verdad le dolía: traicionaste a tu familia por venganza, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu propio hermano? Me quedé callada unos segundos. Le pregunté si en algún momento había pensado en lo que ellos me hicieron a mí. Si le parecía normal haberme sentado a firmar un cheque con la excusa de una enfermedad falsa. Si sabía cuánto tiempo estuve trabajando sin descanso, cuánto dejé de lado, cuántas noches pasé sin poder dormir por miedo a que se muriera alguien que nunca estuvo enfermo. Y cuando terminó de escupirme sus reclamos, le dije sin elevar la voz, sin necesidad de insultar: a ti lo único que te molesta es que esta vez no pude ser manipulada. Y si eso te enferma, entonces sí, soy la causa. Y me vale una chingada. Después de eso, me bloqueó. De todas las redes. De WhatsApp. Incluso del correo. Como si fuera una secta que expulsa a un miembro por desobedecer al gurú. A mí me dio igual. Porque esa misma noche en la que colgó, tomé mi celular y borré sus números, sus fotos, sus mensajes. No porque quisiera olvidar. No porque doliera. Sino porque ya no sentía nada. Mi papá, en cambio, optó por el camino más cobarde y predecible. Me mandó un mensaje tipo: entiendo tu punto, pero no debiste hacerlo así.
Ese maldito pero que usan todos los que no tienen el valor de tomar partido, de admitir que permitieron el abuso mientras fingían ser neutrales. Le respondí que si quería tener una conversación real, con las cartas sobre la mesa y sin medias tintas, me llamara. Lo hizo 2 días después. Me pidió que nos viéramos. Que necesitaba entender las cosas desde mi perspectiva. Nos reunimos en un Denny's al lado de la autopista, uno de esos que huelen a grasa vieja y café recalentado, el mismo lugar donde me había llevado a desayunar después de graduarme de la universidad. Supongo que pensó que el sentimentalismo le daría ventaja. Se equivocó. Apenas nos sentamos, me miró con esa mezcla de incomodidad y falsa paz que tienen los hombres cuando saben que van a tener que tragarse algo que nunca pensaron que se les iba a devolver. Empezó diciendo que todo se salió de control, que tu madre está muy alterada, que tu hermano está arrepentido pero tiene miedo. Luego vino con el clásico, sé que no fue tu intención que esto llegara tan lejos. Y ahí fue cuando lo interrumpí. Le dije que no se equivocara. Que sí fue mi intención. Que si había algo que tenía absolutamente claro era que no pensaba seguir cubriendo las cagadas de nadie. Le dije que si lo que querían era que yo volviera a sentarme en la misma mesa fingiendo que nada pasó, podían ir borrándose esa idea. Que si volvían a tocarme la puerta para ayudar con algo familiar, los iba a mandar a la mierda. Le dije que si mi madre intentaba volver a pedirme un centavo para solventar la situación de tu hermano, iba a agarrar la carpeta, imprimir 20 copias y mandarlas al IRS, a su trabajo, al seguro médico y a cualquier institución con ganas de investigar movimientos financieros sospechosos. Y que si ellos creían que yo iba a dejar que eso quedara impune, que se prepararan para la demanda. Porque ya no era la hija buena. Ya no era la hermana solidaria. Era la única persona en esa familia que no tenía miedo de que se cayeran las máscaras. Mi papá no dijo nada durante un rato. Solo bajó la cabeza y empezó a remover el café con una cuchara oxidada. Luego, con la voz más quebrada que le he escuchado en años, dijo que no sabía cómo se había llegado a eso. Yo sí lo sabía. Se llegó ahí porque durante años se les permitió a todos actuar como si los sacrificios de una hija fueran una cuenta infinita que podían cobrar cuando les diera la gana. Porque les gustaba tenerme como reserva moral. Como respaldo financiero. Como la tonta útil que resolvía lo que los demás destruían. Y porque creyeron que nunca iba a tener el coraje de abrir la boca. Me miró con ojos de no sé cómo arreglar esto y yo solo dije, no quiero que lo arregles. Quiero que lo aceptes. Y que entiendas que ya no voy a pagar la cuenta de nadie más. Esa fue la última vez que lo vi. Se despidió con un gesto torpe y yo salí del restaurante como quien cierra un capítulo. No lloré. No temblé. Solo sentí algo parecido a la paz. Esa paz que te llega cuando sabes que ya no te toca arreglar lo que tú no rompiste. Porque si bien había perdido dinero, familia, tranquilidad y tiempo, había recuperado algo más importante, el derecho a decir que no, a no ser cómplice. A no salvar a quien no lo merece. Y a quedarme sentada, con las manos limpias, mientras el resto enfrenta lo que construyó. Esa noche, al llegar a casa, abrí el congelador, saqué una pizza individual, la metí al horno y me senté frente al televisor a ver una comedia mediocre. Y por primera vez en años, comí sin pensar en cómo iba a ayudar a otros. Dormí sin pensar en qué drama familiar me iba a explotar al día siguiente. Porque entendí que mi vida no estaba diseñada para servirles de salvavidas. Y porque esta vez, y todas las que vinieran después, ya no me iban a arrastrar con ellos. Ya no. Esta vez, yo no me metí. Y qué bendita decisión. Actualización final. 3 meses después de aquella fiesta que terminó en patrulla, gritos y la caída de la última mentira que aún se sostenía sobre mi familia, mi vida se veía, por fin, distinta. No perfecta, no resuelta, no de comercial con música de piano. Pero mía. Empecé a levantarme sin sentir ese peso invisible en el pecho. Ya no recibía llamadas para pedirme favores disfrazados de amor. Ya no esperaba el próximo desastre ajeno que, por ser la responsable, me tocaba arreglar. El silencio, al principio incómodo, se volvió un bálsamo. Y aprendí a disfrutarlo.
A vivir en él. A respirar sin justificar cada decisión, sin mirar por encima del hombro, sin temer que una mentira familiar me explotara en la cara. Poco tiempo después de la última conversación con mi padre, una amiga cercana, que había pasado por algo parecido, aunque en su caso fue su pareja quien le vació la cuenta, me recomendó un abogado. No era un tiburón de oficina lujosa ni alguien que te habla con tecnicismos imposibles de entender. Era un hombre serio, con voz calma, y una forma de explicarte la ley como si hablara de arreglar cañerías, directo, sin adornos y con una claridad que dolía. Le mostré la carpeta. Le conté lo sucedido. Le dije que no quería demandar a nadie, que no quería más dramas, que no buscaba exponer públicamente a mis padres, ya lo había hecho una vez y con eso bastaba, pero que necesitaba poner límites reales. Que ya no confiaba en las palabras, que las promesas de no volverá a pasar se habían usado tantas veces en mi casa que perdieron todo valor. Él me escuchó. Y al final solo me dijo, vamos a proteger lo que te queda. Y a blindarte de lo que viene. Con su ayuda, redactamos una carta formal de cese y desistimiento dirigida tanto a mi madre como a mi padre, donde se les notificaba, de manera legal y clara, que debían abstenerse de contactarme por cualquier asunto relacionado con dinero, préstamos, gestión de deudas o solicitudes para mediar con terceros. No era una demanda. No era un juicio. Pero sí era un aviso legal serio, con respaldo documental, que podía convertirse en algo mayor si insistían. La carta también les prohibía mencionar mi nombre para gestiones financieras, o usarlo como referencia personal sin mi autorización escrita. Me tomó 5 segundos firmarla, pero me pesó como si estuviera enterrando todo vínculo emocional que alguna vez creí tener con ellos. No porque me arrepintiera, sino porque entendí que a veces el amor se vuelve una cadena. Y que liberarte de él también duele. A la par, vacié por completo la cuenta donde estaba depositada la herencia restante. La pasé a un banco distinto, uno más pequeño, con mejores medidas de seguridad digital y alertas inmediatas ante cualquier movimiento. Cambié mis contraseñas, mis preguntas de seguridad, incluso abrí una caja de seguridad donde guardé copia impresa de todos los documentos. Me volví paranoica, sí, pero era una paranoia con fundamento. Aprendí que en este país, más que en ningún otro, proteger lo tuyo no es una sugerencia, es una necesidad. Porque cuando alguien te ve como una fuente inagotable de apoyo, no basta con decir que no, tienes que cerrar la llave, cambiar el grifo y romper el manual de instrucciones que usaron para manipularte. También cambié de número. Dejé de seguirlos en redes sociales. Silencié a los primos, bloqueé a las tías metidas que me escribían para decirme que la sangre es más fuerte que el orgullo o que tu madre está envejeciendo rápido por tu culpa. Me daba igual. El mundo puede pensar lo que quiera. Pero quien no estuvo en esa mesa, firmando por una enfermedad inventada, no tiene ni la más puta idea de lo que significa que tus propios padres te usen como cajero automático disfrazado de hija obediente. No volví a saber nada directamente de mi hermano, pero supe por terceros, porque siempre hay una tía que no puede quedarse callada. Que terminó trabajando para una empresa de seguridad privada donde los turnos eran nocturnos y el uniforme incluía botas pesadas y mirada baja. Que había pagado parte de su deuda, no por remordimiento, sino porque los hombres que vinieron aquella noche eran los tipos que no olvidan. Que no mandan recordatorios. Que no repiten amenazas. Que si dijeron que era su última advertencia, era porque lo era. A veces me preguntan si tengo miedo por él. La verdad es que no. Porque aunque no me gusta desearle el mal a nadie, tampoco me da la gana seguir deseándole lo bueno a quien me partió la vida en dos por salvar la suya sin siquiera tener el coraje de decir la verdad. Hace una semana, mientras limpiaba el armario, encontré una caja que tenía guardada desde que me mudé sola. Dentro estaba la carta original de mi abuelo, la que escribió de su puño y letra al incluirme como beneficiaria de su fondo. Decía algo que no había recordado hasta entonces: esta herencia es para que no tengas que depender de nadie. Ni de un marido. Ni de un jefe. Ni de la familia. Que sea tu cimiento, no tu cadena. Me quedé mirando esas líneas como si fueran una maldita profecía. Porque eso fue exactamente lo que intentaron hacer conmigo,
convertir un acto de amor en una herramienta de chantaje. Y lo único que hizo falta fue un poco de tiempo, una mentira bien armada y el amor mal entendido de una hija demasiado obediente para ver el daño. Hoy, no tengo una relación con mi madre. Ni la busco. Ni me interesa saber si sigue llorando frente al altar o si cuenta la historia como una traición imperdonable. Mi padre, ese eterno observador que nunca tuvo las pelotas de ponerse de pie, no me ha vuelto a escribir desde que recibió la carta. Supongo que entendió que ya no puede apelar a la buena hija. Y mi hermano, bueno, él eligió. Eligió mentir. Eligió robar. Eligió dejarme a mí con la culpa mientras él brindaba con cerveza por un milagro que nunca existió. Yo, en cambio, elegí otra cosa. Elegí el límite. Elegí quedarme sentada viendo cómo todo se caía sin pararme a sostenerlo. Elegí no correr a salvar a quien me vendió por un rato de paz. Elegí levantarme sin miedo. Y, sobre todo, elegí no meterme. Esta vez. Y todas las que vengan después. Porque aprendí que la lealtad sin reciprocidad no es virtud, es condena. Y yo no pienso vivir condenada por gente que me abrazó mientras me vaciaba los bolsillos. Así que sí, cuando me preguntan cómo estuvo la famosa fiesta, solo sonrío. Digo que fue reveladora. Que terminó diferente. Que no hubo pastel, pero sí final. Y si insisten, si quieren el chisme completo, les cuento la parte más importante. La que más repito. La que me devolvió la espalda recta y el alma en paz, esa noche, cuando se lo llevaron y todos me miraron como si yo tuviera que hacer algo, solo dije una cosa. Esta vez, yo no me meto. Y no me metí. Y gracias a eso, hoy, por fin, puedo vivir.